Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial para usted que nos sintoniza en cualquiera de nuestros 14 departamentos de la República. Un abrazo también muy especial para toda la diáspora que está pendiente de nuestra señal y todos aquellos que más allá de lo que podrían ser nuestras fronteras nos están sintonizando, no solo a través de nuestra plataforma digital, sino también a través de nuestros espacios sociales, redes sociales. Así es que bienvenidos. Este día vamos a hablar acerca de las proyecciones que hace el actual gobierno en torno a la implementación del Instituto Crecer Juntos, que por cierto el día de ayer fue juramentada su junta directiva y también con quienes vamos a conocer todo el ADN de la cual se presta para poder afrontar precisamente todos esos retos y desafíos que tiene este conjunto de acciones que en el pasado estaban literalmente segregados a través de varias instituciones. Actualmente en el país el 13% de la población nacional está compuesta por niñez que se encuentra en su primera infancia, es decir, aproximadamente, según datos que me envían oficialmente, 831.193 niñas y niños están entre la edad de 0 y 7 años de edad, lo cual representa sin duda alguna un gran desafío, un gran reto para esta entidad que surge bajo la necesidad de definir la forma en la que deben atenderse ese segmento de la población que se encuentra en su primera infancia. Así es que para hablar sobre este tema quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Alexandra Posada. Ella es jefa de proyectos del despacho de la primera dama y actualmente ya presidenta de la junta directiva del Instituto Crecer Juntos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, licenciada. Gracias, Ernesto. Buenos días a ti y a todo el público que nos sintoniza. Realmente es un gusto, es un privilegio poder estar aquí esta mañana y poder conversar con ustedes acerca de esta excelente noticia que tenemos para compartir con el país. Bueno, aprovecho a todos nuestros amigos a que participen, nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, ahí están disponibles nuestros espacios para que podamos hacer una buena interacción y por supuesto conocer sus puntos de vista con relación a las temáticas que vamos a desarrollar en esta primera parte del programa. Hacía una reflexión en torno a que uno de los principales, en términos generales, misiones que tiene el Instituto Crecer Juntos ahora, bueno, en primero viabilizar la ley, ¿verdad?, que entra en vigencia, y en segundo lugar, que recoge la instrumentalización legal de instituciones que representaban en el pasado, misiones que estaban encaminadas a atender este segmento de la población, ¿cierto? Es así, correcto. El instituto viene a hacer un ordenamiento en la atención de la niñez de primera infancia, esto con el fin de poder asegurar un nivel de calidad. Quizás primero es importante entender a qué nos referimos con primera infancia, porque muchas personas todavía no están muy familiarizadas con este término. No es un término que internacionalmente define un mismo rango, cada país define. En El Salvador lo hemos establecido desde el periodo de la gestación hasta que el niño y niña cumple 8 años. Esto es para nosotros la primera infancia. Y la ley Crecer Juntos vino a reconocer esta etapa. ¿Por qué? Porque es una etapa prioritaria. Para el Estado es sumamente relevante y la ha identificado como la etapa de la vida más importante en la vida de las personas. Todas son importantes, claro, pero lo que pasa en esta etapa va a determinar lo que usted se va a convertir en un futuro. Y es por eso que todo lo que hagamos ahorita o todo lo que dejemos de hacer va a definir en qué nos vamos a convertir. Por eso se le está apostando tanto. Y como usted menciona, la idea del instituto es venir a poder ordenar, poder articular y poder garantizar una calidad de atención para todos y todas, independiente de dónde viva, de la situación en la que vive. Así que es asegurar. Okay. Interesante. Cuando me trae cuando se hace la acotación pertinente de decir, bueno, es que realmente existe una atención ahora identificada en la edad de 1 a 8 años, ¿sí? De 0 hasta cumplir 8. Ok, 0 estamos hablando desde que el bebé está en la pancita de su mamá. Así es. Yo recuerdo que en el pasado, y esto es parte de lo que realmente quienes hemos vivido, y quizás la mayoría de veces en el campo, ¿no?
siempre se decía, no, mira, al niño hay que hablarle desde que está, o a la niña desde que está en la barriguita, ¿no? Porque desde ahí comienza el estímulo para poder ella sentirse acogida el día que nazca. Es ¿cierto? correcto, es correcto. Entonces hoy se le hace valer ese derecho a partir de esta ley que se aprueba. Así es, y es por eso que hemos instalado, por ejemplo, la ley Nacer con Cariño, que habrán escuchado, y que brinda todas estas atenciones, garantiza una educación prenatal para la familia, involucra al padre, por ejemplo, desde el inicio. El papá no se convierte en un espectador o un tío que llega a conocer a su bebé 2 días después, sino es parte tiene de que estar en el la parto. vida, tiene que estar desde el primer momento de la concepción, bueno, está en el momento de la concepción, y tiene que estar en todo su periodo de gestación acompañando a la mamá. Es sumamente importante porque desde ahí se van estableciendo las relaciones, los vínculos, y uno de los objetivos principales que tiene el instituto es fortalecer la familia. La familia tiene un rol, por supuesto, prioritario dentro de todo este proceso de desarrollo de la niñez, y es por eso que buscamos fortalecer estas prácticas de crianza e irles enseñando a las familias cómo pueden ser parte y cómo pueden trabajar con sus bebés, dándoles amor, fortaleciendo estas relaciones desde el verdadero principio. Ok, de 0 a 8 años hay varias etapas, ¿no? Desde que se concibe a un ser, y se logra identificar acciones pertinentes que vayan, ya usted me hablaba de la ley, de esta de primera, en este caso de la ley... Nacer con Cariño. De Nacer con Cariño, gracias, perdón. Sí. Y así en sus etapas progresivamente. Así es, así Partamos desde la primera, ¿no? A ver, ¿qué características distinguen el hecho de tener a alguien que va a nacer, a un ser que va a nacer, pero no está dentro del concepto de familia? Porque también aquí tiene que ver mucho el tema de familia, ¿no? Totalmente. Y digo de familia, pareja en sí, porque ese es el concepto básico de familia. Pero no exclusivamente. Okay. La familia se reconoce todo el entorno del niño y la niña, porque desgraciadamente no todas las familias tienen lo que hubiera esperado uno, un papá y una mamá, pero eso no significa que el niño no se puede desarrollar con plenitud, porque tiene una abuelita, tiene unos tíos, tiene hermanitos. Lo importante es poder fortalecer ese concepto de compañía alrededor y poder realmente fortalecer ese sentimiento de seguridad, de sentirse amado, de sentirse querido, de sentirse bienvenido. Y enseñarle a las familias cómo un bebé, si bien no le puede responder con palabras, sí le puede responder con gestos, y el bebé sí está consciente de lo que está pasando, y todo lo que usted haga o deje de hacer le va a afectar positiva o negativamente. Está científicamente comprobado que los bebés que viven bajo un ambiente de estrés tóxico, violento o ignoración, porque a veces no es maltrato, sino el ignorar a un bebé también genera estrés en ellos, entonces determina el nivel neuronal de cómo va desarrollando su cerebrito. Los primeros 3 años se desarrolla el 80% de su cerebro. Entonces, si usted lo estimula, ese bebé es una potencia para realmente convertirse en lo máximo que él puede llegar a ser, que eso es lo que buscamos. La ley Crecer Juntos, que surge y entra en vigencia en este mes de enero, tiene a la base un diagnóstico general de la realidad del país, ¿cierto? Sí. Y en esa realidad del país, desde luego, existen factores como el que yo le mencionaba, que hay disfunciones de familia, ¿no? ¿Verdad? A veces que surgen por embarazos no deseados, o a lo mejor mal concebidos dentro del concepto de familia. No sé, perdóneme un poco si la jerga me falla en esa parte, porque sé que hay muchos elementos que se cuidan en ese detalle. Pero, ¿cómo se examina ese primer factor social de flagelo que existe hoy en día, o que en el pasado ha existido, ¿no? Donde se toma ya por último como base la responsabilidad o la irresponsabilidad de los adolescentes, que en su mayoría pues era un punto de honor en su momento de discusión de que había muchos embarazos en adolescentes. A ver, ¿cómo se examina todo eso? Sí, quizás aclarar que la ley Crecer Juntos es la ley para la protección integral de primera infancia, niñez y adolescencia, pero tenemos la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano, que habla específicamente de 0 a 8 años. Para la elaboración de esta política se hizo con la metodología de la gestión basada para resultados del desarrollo, que justamente busca trabajar desde la raíz, desde las causas. Ahí se identificaron 4 ejes prioritarios que son los que limitan que nuestra niñez se pueda desarrollar a su máximo potencial.
Uno de ellos es el eje de salud y nutrición, el otro es educación y cuidados, el otro la protección de los derechos y el otro sus ambientes y entornos protectores. Y desde ahí partimos nosotros a trabajar con todas las instituciones implementadoras para desarrollar cuáles son los productos o los proyectos que deben de responder específicamente a esa situación. Si es una situación de doble carga, por ejemplo, que es un problema de malnutrición donde tenemos niños gorditos pero desnutridos, es un tema específico, el tema de la prematurez, por ejemplo. Entonces se han identificado cuáles son específicamente y se han definido las acciones para poder contrarrestarlos. Respondiendo así específicamente a lo que está pasando en el contexto. Ahora, es importante notar que durante el periodo de pandemia, obviamente como todo el planeta, la situación cambió y hubieron cosas que tuvimos que ponerle como una lupa encima. Por ejemplo, el tema de salud mental o el tema de la nutrición, el tema de la violencia, por ejemplo. Entonces se hizo una revisión de esta política para podernos ajustar a las condiciones que actualmente enfrentábamos. Y ahora que viene la ley Crecer Juntos, estamos haciendo otro proceso de revisión para poder nuevamente identificar si lo que habíamos trazado responde para el cumplimiento de la ley. Entonces sí, es válido desde el punto de vista de cómo surge la inquietud, ¿no? Se recoge una serie de acontecimientos o realidades que están ahí para poder partir y corregir parte de ese, digamos, de ese innumerable también universo de situaciones que se generan alrededor del tema de alguien que nace y va en su desarrollo, ¿no? Así es. Y como usted muy bien lo mencionaba, el niño y la niña durante este periodo de 0 a 8 años pasa por un montón de situaciones y etapas. Es increíble. Las atenciones que requiere un bebé de 3 meses son totalmente diferentes a las de un niño de 5 años. Y es por eso que la política por decir, se me fue la palabra. Contempla es la palabra. Sí. Contempla las atenciones específicas para su momento en el ciclo de vida y también para su situación específica. Eso creo que es importante. Cuando hablamos de calidad de atención y de homologar una calidad de atención, no quiere decir que todos y todas van a recibir exactamente lo mismo. ¿Por qué no? Porque no todas necesitamos exactamente lo mismo. Las necesidades de un niño que está viviendo con sus papás que trabajan en una fábrica en Soyapango, por ejemplo, son totalmente diferentes a los de un niño que vive con sus papás que son pescadores en una isla, por ejemplo. Nosotros debemos como Estado responder a la necesidad específica de cada familia, de cada niño y niña, y poderles ofrecer lo que ellos necesitan en ese momento de su vida, en esa etapa también. Licenciada, a usted le va a tocar presidir una junta directiva compuesta por miembros propietarios de varias instituciones, CONAPINA, INDES, Ministerio de Salud y Educación, así también Cultura, ¿no? Así es, realmente es un gran privilegio para mí poder liderar esto. Yo también he tenido el honor de liderar la mesa técnica de implementación de la política Crecer Juntos. Y he tenido esa increíble experiencia de trabajar con estos equipos multidisciplinarios, diferentes personalidades con diferentes competencias, y es realmente muy bonito poder recibir desde cada trinchera sus aportes y así poder llegar a lo que tanto buscamos, que es crear el desarrollo de una atención integral, porque lo que buscamos es salirnos de esa sectorialidad donde decimos buscamos a un niño con las competencias adecuadas para ser un gran profesional. Sí, esa es una, pero buscamos también a un niño que sea sano, buscamos también a un niño que tenga buenas relaciones con los demás, buscamos a un niño que sea feliz. Eso es al final lo que se busca, una persona plena, una persona feliz. Y para eso es necesario garantizar las atenciones en su cuidado, en su educación, en su salud, en su nutrición, en la protección de todos sus derechos, el poderle garantizar que tenga la exposición a ambientes y a entornos que propicien estos aprendizajes, este desarrollo, que pueda jugar. Estamos desarrollando una estrategia nacional del juego. El juego se va a convertir realmente en una herramienta fundamental para potenciar el desarrollo y la vamos a implementar dentro de las diferentes instancias, no solo del Ministerio de Educación, sino que también en los espacios públicos, inclusive dentro de los establecimientos de salud. Atención integral y de calidad surge desde luego bajo la visión misma que hace la primera dama de la República, ¿no? Que viene y le da un énfasis para un enfoque diferente de cómo se venía tratando este tema en el pasado. Así es.
Realmente es un privilegio para nosotros como país contar con una autoridad que no solo se lo han contado, no solo está diciendo, bueno, voy a trabajar en los niños. Ella de su experiencia profesional lo ha vivido y es una educadora. Ella comprende perfectamente cuál es la relevancia de poder intervenir en estos primeros años y comprende perfectamente esa complementariedad, esa multidimensionalidad en la vida de la niñez, por lo cual nos ha incitado desde el día 1, nuestro mandato, el poder garantizar cómo maximizar el potencial de desarrollo dentro de la niñez. Y eso es lo que hemos venido haciendo, primero a través del diseño de esta política Crecer Juntos que le mencioné, implementándola y ahora pues trabajando con las nuevas leyes que tenemos Nacer con Cariño, que es la ley del parto humanizado y el nacimiento cariñoso y sensible, la ley Amor Convertido en alimento para la lactancia materna y ahorita la ley Crecer Juntos, que es la ley que engloba todititos los derechos de la niñez. Que ese es el tema. Bueno, al fin... todo lo que se busca es darle o cimentar bien las bases del desarrollo, tanto de la niña como la niña. Exactamente. Como le mencionaba antes, este periodo es crucial porque aquí se sientan las bases. Actualmente en El Salvador tenemos una cantidad, decía al principio, llegando casi al 1.000.000, ¿no? De 0 a 7 años. Así es, 830. ¿Cómo van a trabajar, digamos, la parte, para esto se necesita de una serie de logística, pero también se necesita de la adaptación económica en presupuesto para trabajar todo esto? Exactamente. Y lo más importante, Ernesto, es el identificar que el gobierno no lo puede hacer solo. Necesitamos de todos los actores que están en territorio. Existen muchas intervenciones ya de diferentes ONGs, instituciones basadas en la fe, empresa privada, que ya están trabajando con la niñez a lo largo del país y lo están haciendo muy bien. Muchos han estado haciendo lo que han podido hacer con lo que tienen. Lo que buscamos ahorita es trabajar en conjunto porque necesitamos trabajar con todos los actores. Los medios de comunicación para nosotros son un actor fundamental que sensibilizan. Y ahí estamos para apoyarlos. Gracias. Porque realmente el rol de sensibilizar a la población sobre la relevancia de esta etapa es fundamental. El instituto eso es lo que busca, poder trabajar con todos estos actores que están en el territorio para poder, de esa manera, poder lograr el impacto que buscamos. Hacer ese ordenamiento, porque muchas veces hemos tenido la situación que tenemos a un montón de ONGs en cierto municipio y hay otros que nadie se acuerda de ellos. Entonces es realmente tener como ese ordenamiento para poder garantizar un poquito la equidad de las atenciones para cada niño y niña a lo largo del territorio nacional. Y en cuanto al tema del financiamiento que usted mencionaba, es sumamente importante para poder lograr que todo lo que estamos diseñando no se quede como una lista de buenas intenciones. Dentro de la ley está contemplado que el Estado tiene que hacer una inversión progresiva en primera infancia. Y una cosa es decir, vamos a asignarle un presupuesto a este instituto, pero esto va mucho más que eso. Eso es decirle, todas las instituciones tienen que dejar un espacio dentro de su presupuesto para poder desarrollar actividades. Es decir, estamos haciendo un cuchubal y esa es la única manera de lograrlo, porque necesitamos tanto de todas las instituciones que cada uno ponga su aporte. Es decir, del área de deporte, están lanzando proyectos de deporte, del área de cultura, los de cultura, de educación, de salud, etcétera. El ANDA, todos realmente, si todo el aparataje del Estado se pone en función de priorizar la primera infancia, lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr mucho más rápido de lo que lo han logrado muchos otros países. Voy a comenzar digamos, como a escudriñar y a entender el rol que cada una de las instituciones que van a formar la Junta Directiva del Instituto Crecer Juntos va a tener. Por ejemplo, el CONAPINA viene en su momento también que vino a sustituir la implementación de todo el CONNA y que estaba regida ISNA y estaba regido precisamente por la ley Lepina, ¿no? Que esa, entiendo, se hizo a un lado o se incorpora haciéndose los reajustes pertinentes que también buscaban un fin casi similar. Digo casi similar, ¿no? Sí, la ley Crecer Juntos deroga la Lepina. La deroga. La deroga totalmente. Y hace una fusión entre el ISNA y el CONNA. El CONAPINA es la institución rectora para primera infancia, niñez y adolescencia. Y luego nace el instituto como una autónoma especializada en primera infancia. El Instituto Crecer Juntos va a ser el que define el modelo, supervisa la atención de calidad de los centros de atención a primera infancia, pero es el CONAPINA el que acredita a las instituciones.
Bueno, y en este caso también están otros ahí presentes. Estamos hablando del INDES, por ejemplo. Por supuesto. El Instituto Nacional de Deportes. Así es. El Salvador cuenta con una situación grave en términos de la doble carga que ya le mencioné. La pandemia nos vino realmente a acrecentar el tema de desnutrición dentro de unos niños y de la obesidad dentro de otros por la falta de movilidad. Es por eso que el potenciar el deporte es sumamente importante, por el tema de salud físico y también el tema emocional. Es por eso que INDES para nosotros es un actor clave. Cultura, el rescate de nuestra tradición, de nuestras raíces. Realmente es increíble ver otros países cómo aprecian y valoran su pasado, y en El Salvador esto no ha sido el caso. Y es por eso que estamos ahorita, por ejemplo, tenemos una colección literaria a donde se está trabajando también en el idioma náhuatl, por ejemplo, para que nuestros niños también puedan conocer el lenguaje de sus antepasados. Dentro de esta colección también se están enseñando las danzas de mi tierra, los colores de mi tierra, que son las texturas, los instrumentos musicales. Es sumamente importante irles enseñando de chiquitos y hacerles que aprecien y valoren y amen lo que su país tiene para ellos. Así que cultura es fundamental. A ver, bueno, sin duda alguna está también educación y salud, que ya sabemos que realmente lógico, sí, cuál es el rol que pueden jugar, pero me llamaba mucho la atención también escudriñar el rol de estas instituciones, como el caso del INDES, el caso de cultura. A ver, ¿cómo se examina este tema que en el pasado, que de alguna manera estaba segregado por lo que habíamos hablado, que había muchas leyes y cada institución tenía su rol por aparte, el tema del trabajo infantil? ¿Cómo se ve desde ese punto de vista? Hay en esa brecha de 0 a 8 años, hay niños que obviamente tienen 5 o 6 años y ya están ejerciendo labores. Exactamente, sí. Como le mencioné, dentro de la política que se identificaron estos 4 ejes, uno de ellos es la protección de los derechos, y ahí es donde usted encuentra todos los productos relacionados con las vulneraciones directas a los niños, como son el caso, por ejemplo, de los niños migrantes retornados o desplazados internamente, los niños que han sufrido algún tipo de violencia, los niños que sufren maltrato infantil. Para cada una de estas se trabaja en coordinación con las instituciones del sistema de protección, con proyectos específicos para llegar a todos estos. Es sumamente importante la parte de la sensibilización, Ernesto, que le mencionaba, porque a veces el tema del trabajo infantil, por ejemplo, no es un tema de hacerlo por maldad, es falta de conocimiento. Es la ignorancia sobre la relevancia que un niño no tiene que estar trabajando, el niño tiene que estar en la escuela, el niño es un niño, el niño tiene derecho a jugar, no tiene que estar trabajando. Pero si usted va educando, si usted va formando desde el principio, va a ir cambiando también esos hábitos, y en paralelo, pues obviamente tiene que hacer acciones para contrarrestarlo en el momento, y ahí es donde entra el sistema de protección, que es el que se está fortaleciendo. Con el CONAPINA realmente eso es lo que se pretende, trabajar muy de la mano en este sistema de alertas y de respuesta para poder responder oportunamente ante la vulneración de este tipo. Sobre este tema en particular y la necesidad de poder atender una población de niños que no van a la escuela, creo que se ha hecho mucho énfasis en eso. Creo que el Ministerio de Educación, y lo hemos conversado con sus jefes de cartera, se han hecho esfuerzos para evitar la deserción escolar. Bueno, uno de los grandes problemas que se tenía en el pasado era el tema de la inseguridad en los contornos mismos de la iglesia. Esto se ha logrado solventar, sin duda alguna, hoy con la política de seguridad que se ha implementado en el gobierno. Sí, tenemos una oportunidad de oro, Ernesto, realmente. En la parte educativa, de 0 a 8 años es donde tenemos el talón de Aquiles. Educación inicial, que es de 0 a 3 años, solamente llegamos a un 7% de cobertura. Y cuando digo educación inicial ahorita, estoy hablando de una atención integral, no solo de la parte educativa, porque de 0 a 3 años el enfoque no es educar, me explico, sino es una atención integral. Pero el 7% es sumamente bajo. Si estuviéramos en un país a donde las condiciones fueran un poco diferentes y la mejor solución sería que el niño o niña se quedara en la casa con su mamá o con su papá, que pudieran atenderlo todo el tiempo, sería lo ideal. Sin embargo, aquí tenemos necesidad de salir a trabajar y muchas veces lo dejamos al cuidado de un vecino o peor aún al cuidado de un hermanito al que sacamos de la escuela. Por lo tanto, es sumamente importante aumentar la oferta de los espacios para que las familias puedan dejar a sus niños en un lugar adecuado, donde estén recibiendo un cuidado integral.
Luego seguimos a la parvularia. Por ley los niños tienen que estar en la escuela a partir de los 4 años. Pero la brecha es todavía bien grande. Tenemos todavía una brecha del 40% de los niños entre 4 y 6 años que deben de asistir a las parvularias. Y ahorita es sumamente importante el poder enfatizarle a los padres de familia que necesitan, que es una obligación, es un derecho del niño asistir a la escuela y lo deben de llevar. Hay una fuerte inversión ahorita en aumentar la cantidad de parvularias, porque en algunas ocasiones era porque no había una oferta para poder saciar esta necesidad. Es en eso en lo que estamos trabajando y también en buscar en alternativas diversas, en diferentes modalidades para poder atender. Porque, por ejemplo, de 0 a 3 no podemos construir tantos centros de atención a primera infancia para satisfacer 800,000 niños, ¿verdad? Pero sí podemos buscar diversas modalidades para poderlos atender de diferentes formas según lo que se necesite. Bueno, usted mencionaba el rol de acompañamiento que debe haber por otros actores que hayan estado, que ahí están y hayan estado en el pasado jugando un papel muy importante en estas áreas. Por esa razón, cuando hablamos de todas estas aristas alrededor del tema, pragmáticamente hablando como misión que tienen el Instituto Crecer Juntos, es que quizás no me equivocaba a decirle, mire, hay muchos aspectos que están ahí rodeándonos socialmente hablando y que han representado a lo largo de la historia los grandes retos por favorecer a la niñez en sus primeras etapas, y no digamos ahora desde el tema de esta ley Nacer con Cariño, que tiene otros componentes que no los teníamos en el pasado. Incluso esto ha llevado a ser un modelo, ¿verdad? Apreciable, admirable, desde el punto de vista de cómo se ha planteado, que ha sido, digamos, honor para reconocerlo internacionalmente. Creo que la primera dama, la señora de Bukele, ha tenido ese reconocimiento como tal. Vamos a hablar de esto y otros aspectos elementales todavía que nos quedan ahí sobre la masa. Voy a hacer una pausa comercial, son las 6:58. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar, entiendo que ya tenemos información de tráfico a esta hora de la mañana para ponerlos a ustedes al tanto cómo está la avenida Jerusalén, como puede apreciar en este momento. Si usted piensa desplazarse por esta zona, es importante que valore cómo está la carga vehicular, sobre todo en este carril que viene de sur a norte, en esta conexión hacia el Redondel Masferrer, que sin duda alguna representa una digamos, una lentitud, como lo podemos apreciar en las imágenes. No así el carril que viene de sur a norte, de norte a sur, que está bastante ligero. Así es que si usted piensa desplazarse por esta zona, pues toma en consideración estas imágenes para que no tenga contratiempos a la hora de llegar a su destino. Continuamos conversando con la licenciada Alexandra Posada, ella es presidenta de la Junta Directiva del Instituto Crecer Juntos, que recién ha sido juramentado como parte de la viabilidad que debe de tener la ley Crecer Juntos, que entró en vigencia este mes de enero. En ella hemos conocido las características que distinguen la misión misma que rodea el componente de esa visión que han trazado a partir de esta ley, que recoge desde luego los insumos pertinentes de otras que han estado segregadas en el pasado. A ver, hablemos un poco de estos centros de atención también para los menores, ¿no? Que yo creo que es importante partir de que es una etapa necesaria para que haya un mejor desarrollo integral. Así es. Ese es un nuevo término que establece la ley Crecer Juntos, los CAPIs. Lo van a empezar a escuchar por todos lados. Son centros de atención a primera infancia. Estos son centros donde se reciben niños desde los 45 días hasta antes de cumplir los 4 años, que luego ya deben migrar a una parvularia. La idea de este CAPI es que es un espacio a donde se plasma esta atención integral que tanto hablamos. Es un espacio donde van a ser estimulados, donde van a aprender, donde van a recibir una nutrición adecuada, donde van a estar en un ambiente y entorno seguro, propiciándoles el juego, potenciando todo el desarrollo dentro de un espacio atendido por profesionales que lo van a promover. El instituto hereda estos 15
CDIs, en este momento se llaman CDI, Centros de Desarrollo Infantil, que son competencia de MINED, los va a heredar progresivamente, van a quedar bajo el cargo del instituto, y también los 187 centros de bienestar infantil, que son centros manejados ya sea por organizaciones sin fines de lucro o por iglesias, etcétera, que tienen subvención del Estado. Todos estos forman a ser responsabilidad ahorita del instituto para trabajar con ellos en poderlos transformar, migrar hasta este concepto de un CAPI, que es el Centro de Atención de Primera Infancia, hacia un modelo adecuado. También es el instituto va a ser el encargado de, una vez diseñado el modelo de atención, poder orientar, poder guiar, poder formar a todas las instituciones que tienen ahorita como rol el poder ofrecer a sus trabajadores, cuando tengan más de 100 trabajadores, tienen la obligación de ofrecer a sus empleados una oferta de, ya sea un CAPI dentro de su institución, o de conseguirles el servicio de algún CAPI para que ellos puedan llevar a sus hijos. Esto es obligatorio. Esto es obligatorio por ley a todas las empresas que tienen más de 100 empleados del sector público y privado. Además, todas las municipalidades tienen una obligación de establecer un CAPI, ¿verdad? Que es un eso centro. estaba viendo que la ley exige que en este caso las municipalidades establezcan, las empresas lo establezcan. Así es. Es la única manera, realmente es una responsabilidad de todos y todas, como lo mencionamos anteriormente, y esta es la única manera que vamos a garantizar, lograr esta cobertura y sobre todo la sostenibilidad. Realmente es un derecho de todo niño y toda niña, y es algo que debemos de garantizar en un trabajo en equipo. El instituto está ahí para hacer ese acompañamiento, esa orientación. Todo esto obviamente es un proceso progresivo, no esperamos que sea pues de la noche a la mañana. El Estado tiene un periodo de un año para poder hacer efectivo, y la empresa privada tiene 18 meses. Los centros que ya existan ahí tienen un periodo de 6 meses para poder convertirse en un CAPI. Muchos de ellos ya lo son, simplemente se tienen que acreditar como uno. Hay muchos que tendrán hasta muchísimo más de lo que se les va a exigir, pero tienen que ser reconocidos. Esto lo va a desarrollar el CONAPINA, que es el ente rector. Ellos van a tener una ventanilla única en el cual usted puede seguir este proceso de acreditación como un CAPI. Ok, tengo acá una pregunta que nos están formulando. Ahora con la implementación del instituto, buenos días Ernesto, excelente programa. Pregunta la invitada, ¿qué hacen con los niños que los padres los andan en los semáforos aguantando hambre y en la calle? En San Miguel he visto que en el lugar donde llevan a los niños sin padres está abandonado. ¿Y qué harán con los niños que están sin padres o están presos en este caso? Ok, como le mencionaba, existe un eje dedicado a todas las situaciones que vulneran los derechos de protección de los niños y las niñas. Los niños con conexión con la calle son uno de ellos, y hay planes específicos trabajando a donde se articula todo el sistema de protección liderado por el CONAPINA en este caso para trabajar. Es un trabajo muy profundo, estructural, no es así de fácil. Yo soy de las primeras que decía, ¿por qué no simplemente vamos y lo sacamos? Y no es así nomás, realmente es un trabajo, porque hay mucho trasfondo. Por eso yo insisto, reitero, creo que por segunda o tercera vez, el tema de que hay un diagnóstico. Así es. Por el cual parte para poder lograr concatenar todos estos esfuerzos bajo un solo enfoque. Exactamente. Que en el pasado, sin duda alguna, han tenido, digamos, sus aciertos como desaciertos también. Si no, no estuviéramos como estamos, o en todo caso, corregir lo que ha estado mal, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo lo decía antes de irme a la pausa, este modelo de atención de primera infancia, desde el nacimiento, desde que concibe a una persona, a un ser, obviamente viene siendo como modelo que ha sido reconocido para la primera dama, incluso en Naciones Unidas, ¿no? Así es. Realmente ha sido increíble ver la respuesta de afuera. Como dicen, a veces uno no es profeta en su tierra, no tiene idea. Yo he tenido la oportunidad personalmente de estar en espacios internacionales a donde realmente reconocen con mucha admiración el trabajo que se está haciendo acá. Son pocos los países que han tomado ese enorme paso de trabajar para la primera infancia, porque
Los niños pequeños no votan, por ejemplo. A veces por eso no son prioridad, lastimosamente. Pero quienes lo han hecho con el pie derecho, lo han hecho firme y van hacia arriba. Y eso es lo que va a pasar en este país, sin duda alguna. La primera dama ha sido reconocida por su trayectoria en los temas de nutrición, por ejemplo, y por eso fue llamada a formar parte del movimiento SON de las Naciones Unidas. Ella representa a El Salvador y ella promueve el tema de la lactancia materna como un factor indispensable para la nutrición. Ha recibido diferentes premios internacionales y realmente ya se escucha en las voces de allá afuera, se escucha. La ley Nacer con Cariño también ha sido increíble la forma en que se ha llevado a cabo, porque lejos de ser un documento, ha sido realmente un proceso de transformación donde se comenzó desde trabajar la parte emocional del sector salud, en el cual se buscó despertar nuevamente esta vocación, esta razón por la cual ellos decidieron convertirse en médicos. Y trabajando desde la raíz de eso vamos a generar cambios verdaderos. Lo mismo se está haciendo en el sector educación. Cuando estamos hablando de mi nueva escuela, habrán escuchado al presidente, no solamente estamos hablando de una transformación de tener nuevas escuelas físicamente con nueva estructura. Sí, ese es un componente, pero no es el componente más importante. El componente más importante es lo que pasa dentro de esa escuela. Yo puedo tener una escuela divina, pero si realmente la persona que está dentro no está formada, no está sensibilizada, el currículo no responde a lo que buscamos, de nada nos sirve. Bueno, a eso agreguémosle otro factor que tiene que ver mucho con el tema de presupuesto, la designación que se hace. Yo recuerdo que cuando comienza la discusión o la presentación de esta ley, de alguna manera representa como, digamos, una etapa de mucha avanzada de lo que han tenido otros países, como por ejemplo Costa Rica, que hubo una apuesta a la educación, a la salud y a también aspectos que tienen que ver con el proceso de formación en los primeros años del niño y la niña, ¿no? Entonces creo que andamos bajo esa misma lógica. Sí, y creo que aún mejor, me atrevería a decir, por el hecho que estamos enfocándonos, como le mencionaba, en los diferentes ejes, no solo en el eje educación. Por supuesto, educación y salud son los que llevan el mayor paquete, sin duda, pero los demás también son sumamente importantes. Entonces, el garantizar que todas las carteras designen presupuesto para poder implementar esto realmente lo va a hacer muchísimo más viable, muchísimo más sostenible y generar el impacto que todos buscamos. Ok, me preguntan acá, ¿realmente han tenido un diálogo directo con la empresa privada para poder establecer una de las exigencias que es el CAPI, ¿verdad? Que entraría en 18 meses, sobre todo por, desde luego, la situación económica en la que se encuentra ahora. Entiendo que se les dio una prórroga, ¿verdad? Es parte de lo que se logró establecer en la negociación. Sí. Yo personalmente no estuve en la parte del diseño, esto fue mi colega del área jurídica, pero sí, desde el inicio, todo esto fue un proceso de diálogo con los diferentes sectores. Por supuesto que la empresa privada ha estado partícipe desde el inicio, porque obviamente son los actores directos en esta implementación, por eso es que se les ha dado un periodo más extendido de tiempo. Es importante que todos tengan claro que la ley no obliga a la institución a hacer un CAPI, porque esto no sería efectivo, sostenible, sino a buscar una alternativa. La empresa puede subcontratar el servicio. Eso es lo que se busca realmente, el poder solamente garantizar que se le ofrezca por alguna vía la atención al hijo e hija de su trabajador. Y al final de todo esto, si usted ve la situación en otros países, esto se genera una inversión, porque si usted es padre de familia, me comentaba, tiene 4 hijos, si usted está en su espacio de trabajo con su mente tranquila y su espíritu en paz, que su hijo está en un lugar bien atendido, usted va a ser un trabajador efectivo. Si usted está con la angustia, con el corazón en la mano todo el día pensando que su hijo está en peligro, que tuvo que sacar a su hija mayor de la escuela para cuidar al chiquitito, no va a rendir de la misma manera y esto genera mucha rotación en el trabajo, por ejemplo. Está comprobado que realmente la permanencia y la eficacia en la gestión de trabajo del trabajador depende mucho de su estado emocional y el estado emocional depende mucho de cómo está la situación de sus niños. Pregúntale a tu invitada, Ernesto, y que nos amplíe un poco más sobre esta colocación de un número de identidad cuando el niño nazca. Sí. La idea es justamente tener un mismo número. Ya vamos a dejar de tener un número en el registro, otro número cuando yo entro al sistema de salud, otro número cuando llego a la escuela.
y luego cuando cumplo 18 se convierte en otro número, el DUI. La idea del NUI, que es el número único de identidad, es precisamente que el número que se le asigna cuando usted nace es el mismo hasta que usted fallece. ¿Con qué fin? El poder garantizar que este niño y niña reciba una atención adecuada en su ciclo de vida y no se nos pierda. Ahorita, por ejemplo, teníamos situaciones, por ejemplo, en el sistema educativo, donde hubo mucho desplazamiento interno. Si un niño estaba registrado en esta escuela y se iba luego a la otra, le creaban un nuevo número como si fuera un nuevo niño y no lo es. No había una articulación entre el sistema de salud y el sistema de educación, por lo cual lo que pasaba es que llegaba un niño, por ejemplo, con alguna dificultad auditiva y los maestros no estaban enterados, lo pasaban regañando que no ponía atención. La idea es poder garantizar el poder responder como Estado a lo largo del curso de la vida del niño y la niña, identificándolo como el mismo ser que es, porque el niño es el mismo siempre. La institución es la que cambia y es el que debe responder. Ok, y vamos a entrar a un proceso de elecciones. Niños, no, en el tema de proselitismo, ¿no? No. Está prohibido eso. No, definitivamente. No se podrá usar a menores en proselitismo. Alguien me estaba preguntando por acá eso, ¿eh? Pero sí, a partir de los niños deberán tener ese número de identidad, el NUI, ¿no? Así es. Ese es el que va a mantener ya vigente desde que nace. Desde que nace hasta que fallece. Es un número único de identidad. ¿Él va a sustituir, digamos, como el DUI o algo por decir? Exacto. Exactamente, porque es el mismo número a lo largo de su vida. Así es. Ok, aquí hay otra pregunta que me están haciendo sobre el tema de los niños que en el pasado se veían en los cañales. Es bien difícil, Ernesto, decir que no hay, por la necesidad en el campo es grande. ¿Cómo van a hacer para atender ese tema? Sí, como le mencionaba, esto es un trabajo progresivo. No, el venir con una nueva ley, con un instituto, no es una varita mágica que viene a desaparecer todo, pero sí es un inicio de un trabajo en esto. La parte de la sensibilización y de la oferta, porque muchas veces también no tienen otra alternativa. El poder trabajar de la mano con las familias y de esa forma integral con todos los sectores para poder suplir las necesidades que a veces nos llevan a tomar ese tipo de decisiones es fundamental. Nosotros también estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Economía, por ejemplo, que ellos a su vez trabajan con empresas que están en diferentes secciones del país y vemos cómo orientamos los esfuerzos para poder realmente atender de forma integral a las familias y poder potenciar su rol primario y satisfacer sobre la violencia, denuncias de violencia sexual en la niñez también van a ser puntos de, digamos, hay una ley, hay un marco jurídico, ¿no? Claro, y sobre todo el sistema de la identificación de las alertas. Muchas veces llegamos demasiado tarde y eso no se vale. La idea de poder formar, por ejemplo, educadores en reconocer oportunamente estos signos de alerta es fundamental y el desarrollar este mecanismo que interlaza las instituciones que le mencionaba para poder realmente responder y responder rápido. No esperar a que pase un hecho, sino abordarlo desde un principio. El sistema integral de protección se está fortaleciendo. Creo que sería una buena oportunidad que tuviera en este espacio al CONAPINA para que le explique cómo se está fortaleciendo y trabajando de forma articulada. Porque ellos tenían bien esa función. Exactamente. En el pasado, sí, es la que seguirá haciendo. Ellos velan por todititos los derechos y los que más suenan obviamente son estas vulneraciones como el tipo de la... Sí, hay unidades de niñez, de la familia y todo, en la fiscalía y otros que también, pero no están ahí, pero sí están articulados. Todos trabajan de forma articulada. Como esta ley Crecer Juntos vela por todos los derechos y todos los actores, tiene una serie de actores que trabajan en conjunto para eso. Bueno, qué bueno, porque el instituto, como lo hemos conocido hoy, de viva voz de la presidenta de la Junta Directiva, será el encargado de asegurar el abordaje de aspectos que tienen que ver y que son indispensables en el desarrollo integral del niño y la niña, ¿verdad? El caso de la salud, la nutrición, la educación, etcétera, etcétera. Así es que el tiempo se nos fue. Yo quisiera agradecerle el que nos haya concedido el espacio para conocer muy bien cuáles son los trazos en ese horizonte importante desde el punto de vista de la función social y de una mejor sociedad, que es la que buscamos todos nosotros tener, con una juventud más sana y que viene precisamente desde los primeros años de vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Ernesto. Realmente es un privilegio estar acá
conversando, como usted me mencionó al principio, y es importante recalcarle a la población la importancia de su involucramiento. Como les decía, esto no es un esfuerzo solo del Estado, este es un esfuerzo de todos. La familia somos todos, el país es nuestro, es de todos. Todos tenemos un rol muy importante en la vida de todo niño y toda niña, y todos tenemos que abonar a esto. Tenemos un aparataje de Estado que está contribuyendo y potenciándolo. Sumémonos a esto, trabajemos juntos y sacamos adelante nuestra niñez, porque la primera infancia sí importa. Gracias, le agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, un análisis de coyuntura política desde el punto de vista de la seguridad. Vamos a hablarlo con dos de nuestros invitados, el politólogo Óscar Martínez, y estará también René Martínez, el sociólogo, que nos va a dar también sus puntos de vista con relación a este nuevo informe de balance de seguridad que se nos dio recientemente, y vamos a hablar de otros aspectos elementales de la política de seguridad. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a la segunda parte del programa. Gracias a usted por estar participando, siendo muy activos a través de las redes sociales, enviándonos sus comentarios, sus preguntas con relación a los temas que colocamos sobre la mesa con nuestros invitados. Doy la más cordial bienvenida al politólogo Óscar Martínez. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un placer aquí estar de nuevo contigo, Ernesto. Gracias también al licenciado René Martínez, sociólogo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, muchas gracias por la invitación. Bueno, el propósito de tenerlos a ustedes esta mañana es hacer una evaluación y valoración con respecto al tema de la seguridad, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y más aún cuando al cierre del año de 2022 las autoridades han dado su balance de trabajo. Un punto elemental en todo esto es que la población de alguna manera reconoce que el aumento de la operatividad policial es un factor muy importante a la hora de generar confianza en la misma, ¿cierto? Sí, bueno, realmente los primeros en reconocer la efectividad del Plan Control Territorial es la ciudadanía, precisamente porque ellos ahora viven una situación diferente. Antes era de inseguridad y ahora es de seguridad. Y es interesante viendo en los medios de comunicación que hacen reportajes en estos lugares, de ver cómo los jóvenes están tomándose las calles, no retomándoselas, porque nunca fueron de ellos ni tampoco nuestras. Como lo dijo el señor presidente Nayib Bukele, se da un florecer en estas comunidades, porque acordémonos que nuestras generaciones, solo por mencionar las últimas, millennials, centennials, que son desde la década de los 80 hasta la actual, fueron rehenes de la violencia, estuvieron encarcelados en sus propias casas. No salían a jugar fútbol a las calles, no salían a jugar patines, etcétera, ni las niñas tampoco, a divertirse en un ambiente sano. Y entonces esta generación ha tenido la suerte de tener este gobierno y este equipo de seguridad que ha sido realmente brillante, y realmente conmueve ver a los jóvenes conociendo sus parques, porque los parques ahí estuvieron, pero estuvieron en manos de la delincuencia y ahora están en manos de la ciudadanía. Entonces, obviamente, pues la gente es lo primero en reconocer porque se están dando o recuperando el tejido social que se había roto. Es decir, todas esas relaciones interpersonales que se daban con vecindario, con las colonias, etcétera, relaciones interfamiliares también se había roto. Entonces hemos visto una recomposición y obviamente pues la población se siente agradecida. Hoy estamos hablando con René antes de entrar aquí al programa de ver cómo el ministro de Defensa es un héroe sin capa aquí en El Salvador, ¿verdad? Y no es porque nosotros lo digamos, sino que basta ver cómo los niños salen a abrazarlo, los adultos también en agradecimiento por estar ejecutando, ¿verdad? Junto con la Policía Nacional Civil, la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad, que son un equipo brillante y obviamente bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Ok. Este tema relacionado con la presencia de la operatividad
o de las acciones operativas en el territorio, ha logrado impactar en un factor que creo que con ustedes también lo ha abordado y en sus diferentes facetas o plataformas de discusión que hemos tenido, es el factor de impacto en la confianza de la población también. Es decir, la confianza de la población para denunciar hechos delictivos. Prueba de ello es una denuncia en redes sociales sobre una persona que roba, por ejemplo, en un vehículo, inmediatamente es capturado. Sí. Un homicidio denunciado, inmediatamente lleva a la captura. Esta es una parte bien importante, este es un ejemplo de ello, de lo que en redes sociales se conoció sobre este sujeto que estaba, entiendo, robando en un vehículo, pero inmediatamente fue denunciado, inmediatamente capturado. Entonces, cuando hablamos del factor operatividad policial, territorialmente hablando, es sinónimo de confianza de la población para denunciar. Es sinónimo de confianza y es sinónimo de motivación también. O sea, aquí estamos hablando de que la población en unos pocos meses prácticamente está viviendo en dos mundos, o ha vivido en dos mundos. Un mundo sojuzgado por la delincuencia, hasta antes de la implementación del régimen de excepción. Bueno, ya se traía el plan control territorial en su primera fase, pero el régimen de excepción permitió una operatividad aún mayor de la policía, y eso ha impactado no solo en el imaginario de las personas, sino que también en la confianza de estas para denunciar. Pues acá lo que estamos viendo en términos sociológicos es cómo la gente tiene un factor de motivación social cuando ve que otro país es diferente. O sea, veníamos de una época en la cual prácticamente, y como lo dice Oscar, éramos rehenes de la delincuencia. Veníamos de una época en la cual la gente se acostumbró a vivir con la delincuencia y muchos pues tuvieron que optar también a vivir de la delincuencia, pero estamos viendo que cuando se implementa la parte del régimen de excepción en el marco del plan de control territorial, la gente empieza a recobrar la confianza. Y la gente empieza a ver que las calles no le pertenecían, que la noche no le pertenecía, que prácticamente estaban encerrados en sus casas y que vivían sojuzgadas por el miedo. Entonces, cuando se ve que un país sin delincuencia es posible, la gente se motiva. Y ese aumento, digamos, en la capacidad o en la voluntad que tienen las personas de denunciar los hechos delictivos, forma parte también del imaginario, en el sentido de que la gente no quiere volver a lo que teníamos antes. Y es que ese es el punto más relevante, ¿no? Porque tú, como gobierno, implementas un plan control territorial, un régimen de excepción, empiezas a resolver de forma vertical el problema de la delincuencia. Primero resuelves el problema y después tenés que pasar a la parte de resolver las causas del problema. Entonces la gente, cuando ve que se puede vivir sin delincuencia, se motiva, y el plan control territorial va a recaer posteriormente en la misma voluntad y en la misma capacidad que tenga la gente para denunciar cualquier hecho delictivo, ¿no? Si no se logra eso, si la gente no estuviera lo suficientemente motivada como para darle continuidad desde su territorio y desde su cotidianidad a esa lucha permanente contra la delincuencia, ningún plan funcionaría. Porque tú puedes, como Estado, recuperar el territorio, hacer uso de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, pero si la gente no retoma ese papel, ¿no?, de ser la principal defensora de la armonía social y la principal defensora de un mundo o de un país sin delincuencia, entonces ningún plan funcionaría. Va a aprobación esta semana una nueva prórroga, sería la 10ª, ¿no? ¿Sí? Sería la 10ª prórroga del régimen de excepción, que es el que ha permitido, obviamente, la operatividad y el impacto general, el impacto de lo que estamos hablando, del nivel de confianza. Y lo importante en este punto es que, siendo la 10ª, digamos, revalidación de ese régimen de excepción, la disposición de la gente a aceptarlo sigue siendo igual.
Quizás empezó con ciertas dudas en la primera vez que se decretó el régimen de excepción, pero cuando se empezaron a ver los resultados, la gente se empezó a motivar. No, y cuando se hablaba de que se perdían ciertos derechos, y al final ahí vemos que derechos no se han perdido, aquellos que andamos en cosas... Hubo una suspensión de derechos, pero sí, obviamente lo que se estaba violentando... Bueno, porque esa era parte de la discusión que generaba, que decían que con esto ya perdíamos los derechos, pero al final quien no anda, digamos, en cosas malas, no. Que es la inmensa mayoría de la población. Claro, o sea, supuesto. Hubo una suspensión de derechos para algunos, pero para revalidar los derechos de la inmensa mayoría de la población honrada del país. Ese fue el punto. Entonces la gente lo logró comprender rápidamente por los resultados. Y entonces hoy vemos, si tú vas y les preguntas pues a las personas si están de acuerdo con la prórroga del régimen de excepción, la inmensa mayoría te va a decir que sí. Ok, le doy la palabra cuando regresemos. Voy a hacer una pausa porque con ustedes obviamente hay una combinación de enfoques muy elementales a la hora de estudiar el tema de la seguridad pública, visto desde la función de la política de Estado, como también desde el punto de vista sociológico. Y usted mencionaba algo, René, que tiene que ver precisamente con el tema de qué viene ahora, ¿no? Una vez que se está logrando capitalizar o recuperar precisamente esos territorios que en el pasado no podían tener el desarrollo, sino que más bien se presentaban como nichos para lamentablemente la delincuencia crecer. Sí. En el reciente informe, por cierto, que hizo el Gabinete de Seguridad, hacía ver que la tasa de homicidios durante el año pasado era la más baja. Por tanto, el país había tenido uno de los años con la tasa de homicidios más bajos, algo que se da dentro de lo que es la valoración que se hizo. 8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Era una reducción bastante considerable si lo queremos ver desde ese punto de vista. Otro elemento que quiero sumarlo también al análisis para cuando regresemos. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con el politólogo Ger Martínez y el sociólogo René Martínez. Con ambos estamos desde luego haciendo una valoración sobre el ejercicio de la política de seguridad que concluyó con el 2022 y hacía una mención sobre los resultados que se dio en el Gabinete de Seguridad a partir del balance para considerar que ha sido muy positivo. Por otro lado, también aquí está el tema, hablando de los territorios, que fue un punto de los cuales mencionamos en los últimos minutos en el corte anterior, que es una etapa importante la que viene por delante. Es decir, una vez recuperados los territorios, ¿qué vamos a hacer con los territorios? Hay que darle primero la atención de lo que en el pasado se hablaba muchísimo. Yo recuerdo que hablábamos de, bueno, en estos territorios no hay Estado, y cuando no hay Estado es un Estado anárquico que obviamente recreó todos, lamentablemente, viveros para la delincuencia, ¿no? Ahora las cosas han cambiado y ahora se asume un reto que va a ser diferente a esto. Sí, anteriormente habían dos estados, ¿sí? El estado formal y el estado informal. El estado informal era impuesto por el terrorismo a través de las pandillas y que controlaban, según datos del señor presidente Nayib Bukele, el 80% de la población. Estamos hablando que no son reductos, no es Soyapango, no es Totunichapa, no es La Granjita, estamos hablando a nivel internacional, a nivel nacional, lo cual es sumamente serio. Entonces, en estos lugares que eran especie, entre comillas, santuarios de las pandillas, no había y no podía haber desarrollo social, desarrollo económico, porque ellos tenían un control completo de los territorios, a tal grado que no solamente no había presencia del Estado, sino que no había presencia ni siquiera de la empresa privada, porque la empresa privada no podía ir a muchos lugares a distribuir los productos que necesitaban las tiendas, las ferreterías de los lugares, o los deliveries, ¿verdad? Que ahora pues hasta lo celebran en algunas comunidades, ¿verdad? Sí, porque antes no entraban. No entraban, ¿verdad? Y parece detalle, ¿verdad? Parece minucia, pero es representativo
de una comunidad que se pone a gritar de alegría, por fin entró el delivery, por fin entró la pizza, porque pues, si no entraba nadie, ¿verdad? O sea, puede ser irrelevante, ¿verdad? Pero no, es sumamente significativo, o sea, eso. Podría ser irrelevante, pero tiene una connotación tremenda, sobre todo por el aislamiento en el que se mantenía en el pasado. Claro, una connotación eminentemente económica, política y social. Es decir, si es que ni siquiera podían entrar los empleados de la salud, es decir, porque no se podía. Pues entonces resulta ser que ahora que está liberado estos lugares y el país, y sobre todo estos lugares, entre comillas, que fueron santuarios creados por las políticas del FMLN y Arena, ahora resulta ser que lo fundamental era eliminar la inseguridad. Eso era fundamental. Es que si no se elimina eso y no se da seguridad, es que no puede existir lo demás. No puede existir. Es que era un eje transversal. Entonces, ahora que ya se eliminó prácticamente el control de las pandillas, ahora se está dando, y estamos hablando de días, no de semanas, no de meses. Ya las personas empezaron el emprendimiento en esos lugares, a sacar sus ventas, a ofrecer servicios, ¿verdad? De diferentes ocupaciones, lo cual anteriormente no se podía porque no se lo permitían. Ahora lo que falta es como pues se lo han dicho en los tweets, ¿verdad? De Casa Presidencial, es la presencia del Estado, es decir, que el Estado vuelva, que el Estado llegue que el Estado llegue a reactivar pues el desarrollo. Estas zonas que habían estado en el olvido. Claro. A ver, pero aquí hay un elemento bien importante y no sé, me da la impresión que ustedes como conocedores de la materia también han estudiado del impacto que ha tenido ahora el tema subsiguiente de lo que son estas partes operativas, como el tema de los cercos militares, ¿no? Que creo que también ha sido otro factor importante para identificar aquellos lugares que sin duda alguna están bien disfrazados o estaban disfrazados para la operatividad de la delincuencia. Es la parte selectiva, ¿no? Obviamente cuando tú implementas, cuando el presidente Nayib Bukele implementa la parte del régimen de excepción y todo lo que fue la enorme cantidad de capturas, porque estamos hablando de un problema realmente significativo en el país. Estamos hablando de alrededor de, según cálculos de inteligencia, de unos 80,000 pandilleros. Entonces, cuando tú inicias la primera parte, obviamente muchos de los cabecillas tuvieron la posibilidad de esconderse o de irse, de moverse de los territorios, ¿no? La parte lógica era entrar en la operatividad selectiva, y entonces ahí es donde los cercos adquieren toda la lógica del mundo en términos policiales, ¿no? Entonces haces los cercos y empiezas a hacer la extracción, porque esa es la parte que compete en este momento. Empiezas a hacer la extracción y empiezas a darle, digamos, o a cerrarle todos los caminos posibles de un renacimiento de la delincuencia en el país. Estamos viendo, y en esta parte donde queda más en evidencia la confianza que tiene la gente para denunciar, estamos viendo cómo la población, al sentir que ha recuperado el territorio, también empieza a formar parte operativa de lo que es el plan control territorial, y que esa es la parte más estratégica de lo que estamos viendo, es incorporar a la gente como parte de ese proceso de recuperación del territorio, ya no solo de parte del Estado, sino que de parte también de la población que vive en esos lugares, y eso tiene un impacto no solo político en términos de gobernabilidad, sino que también tiene un impacto en términos culturales. Si es que nosotros había toda una perversión de la cultura en estos lugares asediados por la delincuencia, hasta el punto de que prácticamente los delincuentes eran los funcionarios invisibles del Estado, ¿no? Eran los que controlaban el territorio. Si había muchos lugares en los cuales, por ejemplo, la gente del Ministerio de Educación que llegaba a zonas muy conflictivas, tenían que ir con los vidrios de los vehículos abajo, sí. Pues tenían que reportarse en los retenes, apagar luces según el reporte, ¿sí? Sí, y entonces estás viendo de la noche a la mañana, y no es sencillo eso, estás viendo un cambio significativo, no solo en lo que es la gobernabilidad y la recuperación del territorio, sino que también en términos culturales. Hay todo un proceso
que no solo tiene que ver con beneficios económicos en el hecho de que la empresa privada pueda entrar a estos territorios, sino que la misma gente pueda realizar sus emprendimientos, y de la noche a la mañana esa reducción que vimos de la tasa de homicidios pasar de 3 dígitos a un solo dígito, eso es un logro que en menos de un año ha significado pues que muchos otros países quieran copiar la estrategia implementada por el presidente Nayib Bukele. O sea, estamos hablando de pasar de 3 dígitos a un dígito. Eso es un logro. Ahora, ¿cuál es la parte más importante en este momento? ¿Cómo vas a mantener eso? Resolves el problema y ahora entras a la parte de resolver las causas del problema, y eso está claro. La pregunta, y ahí caemos a la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo entra el Estado? ¿Cómo va a entrar el Estado ahí? Va a entrar a través de la inversión social. Si tú no le das oportunidades de crecimiento en términos educativos, deportivos, culturales, artísticos a la gente de esos lugares recuperados, entonces no vas a estar resolviendo las causas que generaron el conflicto. Este conflicto que establecieron los delincuentes en contra de la población civil. Le escuché decir a una de las diputadas, creo que de la oposición, que el gobierno está utilizando el régimen de excepción como un instrumento de carácter electoral, porque escuchábamos la versión también de un diputado del oficialismo decir que se va a mantener durante todo este año incluso, ¿verdad?, vigente, ¿no? Sí, bueno, realmente la oposición trata de invisibilizar y estar en contra de todas aquellas políticas públicas y gobernanzas que beneficien a la ciudadanía. Realmente ellos lo que quisieran es volver al pasado, es decir, que aquí hubiera pues esa escena dantesca aquí en El Salvador de homicidios, etcétera, y también que existiera la corrupción que les ha permitido financiar a sus partidos políticos y a sus ONGs de fachada. Entonces es intrascendente porque viniendo de la oposición, si la oposición son residuos, son irrelevantes y realmente no tiene importancia pues, de lo que ellos están afirmando. Si la oposición está en contra, es porque está bien, ¿verdad? Lo peligroso fuera que la oposición estuviera a favor de lo que estuviera haciendo. Me explico, porque si ellos defienden la corrupción, si ellos defienden al terrorismo, entonces sería absurdo que estuvieran apoyando al gobierno. Y la otra cuestión es que con el estado de excepción, el estado de excepción está dirigido a respetar, a garantizar y salvaguardar los derechos humanos, ¿verdad? Entonces... Pero acusan que en este contexto también de realidad del país han habido asesinatos o personas que han fallecido específicamente en las cárceles como parte de esas violaciones de derechos que se han dado en el marco del régimen de excepción. Claro, han habido situaciones que se han dado a conocer, ¿verdad?, de personas que han estado con personas que han estado involucradas en actos delictivos y obviamente se han ido por sospechosas o estaban en un momento pues que no era propicio, ¿verdad? Y fueron capturadas. Y lo ha reconocido el gobierno, creo que son como 3.000 fichas lo que se han liberado, ¿no? Claro, y si está en el proceso de presentar pruebas, ¿verdad? Entonces los dejan libres. Si aquí el Plan Control Territorial del Estado de Excepción está a favor de proteger a la gente honrada y decente, ¿verdad? Entonces, lo que viene a dar una garantía, claro, todas aquellas personas que andan en hechos delictivos, pues obviamente tienen que tener reticencia o estar en contra. Voy a hacer una pausa y regreso. También un dato importante, el Ministerio de Vivienda informó recientemente sobre las solicitudes que han incrementado de información de viviendas recuperadas en estos municipios que antes era, desde luego, difícil estar, claro, o habían sido en este caso quizás como expropiadas por estos grupos delincuenciales, ¿no? Voy a hacer una pausa de esto y hablamos cuando regresemos. 7:47, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en este análisis sobre el tema relacionado con el balance de seguridad que recientemente dieron a conocer el Gabinete de Seguridad y que habla precisamente sobre los cercos militares,
el golpe a las finanzas que tienen los grupos pandilleros, que creo que es otro de los puntos que todavía está por seguir arrojando resultados, porque lo conversaba recientemente con un exalcalde y que también trabaja en una importante empresa, y decía, nosotros antes pagábamos las cantidades de como $12,000 mensuales, Sí. y esa solo es una de muchas que pagaban cuántas cantidades. ¿Quién se estaba beneficiando y cómo se estaba armando todo este monstruo, ¿no? Si lo queremos ver delictivo. Era un monstruo delictivo, financieramente muy fuerte. Estamos hablando de cientos de millones de dólares al año. O sea, Alrededor eso iba a se parar. hablaba de 38 millones de dólares casi. Bueno, estamos hablando de eso y estamos hablando de cómo de la noche a la mañana también vos ves que el mercado interno del país crece. Porque cuando la gente honrada, ya no tiene que pagar, ni las empresas tienen que pagar, digamos, la famosa renta, de repente el mercado interno crece. Claro. O sea, esos son uno de los resultados de este régimen de excepción que hay que saber valorar. Es como que si de repente el país también se volvió un territorio mucho más grande, y la oposición política, cuando se opone a este tipo de medidas, porque se está oponiendo el régimen de excepción, lo consideran que es un instrumento populista y electorero, así lo dicen. Bueno, si ellos están afirmando que es un instrumento electoral, ellos mismos se están respondiendo, ¿verdad? O se están acusando de que ese tipo de medidas son los que la gente esperaba para darle su confianza a un funcionario en particular. La oposición política, cuando estuvo en el gobierno, manejó el problema de la delincuencia en términos electoreros, que es distinto, ¿no? Nos recordamos el plan mano dura, super mano dura. Eso era en términos electoreros porque no pasaba de la retórica, y hoy estamos viendo cómo realmente se está resolviendo el problema de la delincuencia, y eso va a tener un impacto electoral, y si va a tener un impacto electoral es porque es algo positivo. Si estuviéramos hablando de un régimen de excepción que va en contra de los derechos de la inmensa mayoría de la población, evidentemente el impacto electoral sería negativo, ¿no? Pero si estamos diciendo que la gente deposita su confianza en este tipo de medidas, obviamente la gente va a seguir apoyando las medidas que impulsa este gobierno. La parte que viene es la parte de la inversión social, porque tienes que resolver eso, porque también hay una serie de, hay cientos de familias o miles de familias que vivían de la delincuencia, ¿verdad? Y hay una serie de, digamos, los hijos de los delincuentes, etcétera. Entonces tú tienes que hacer la parte de la inversión social para que este país no vuelva a ser lo que antes era. Y ese es el punto fundamental, y eso lo tiene claro el presidente Nayib Bukele, porque le está apostando también a la cuestión cultural. Ya vamos a ver cuando se dé ese remozamiento, por ejemplo, de todas las escuelas, cuando ya esté en función la nueva biblioteca, que va a ser una de las mejores de Centroamérica, y vamos a ver cómo inclusive a nivel deportivo este país empieza a ser un país distinto al que teníamos. ¿Eso tiene un impacto electoral? Por supuesto que sí, por supuesto que lo tiene. Y qué bueno que tenga ese impacto electoral, porque lo que se quiere precisamente, o lo que se esperaba anteriormente, era funcionarios que resolvieran el principal problema. Todas las encuestas anteriores, la gente decía que el principal problema era la delincuencia. Ningún partido político fue capaz de resolverlo hasta que llegó el presidente Nayib Bukele y entra de la forma en que había que entrarle, pues, a resolverlo masivamente y verticalmente. Licenciado Martínez, cuando nosotros hacemos una comparación entre el antes y el después, sin duda alguna también esto ha representado una buena recreación o un buen ambiente para generar nuevas inversiones. Hoy, en el marco de las festividades de fin de año, vimos a la diáspora, muchos salvadoreños que han venido y han tenido una opinión diferente de lo que se ha manejado en el pasado. Por otro lado, también hemos visto cómo hay más inversiones en áreas que obviamente en el pasado no se tenían.
Claro, eso debido pues a los resultados exitosos del Plan Control Territorial. Hemos visto salvadoreños que residen en el extranjero que tenían 20, 30 años de no venir a El Salvador precisamente por el ambiente de inseguridad que se daba en el país. Incluso varios de ellos ya en sus planes está venir a retirarse aquí a El Salvador, gozando pues de las jubilaciones en sus respectivos países donde se encuentran precisamente por el clima que hay y también por el desarrollo y las nuevas oportunidades que hay y también la creación de nuevos polos de desarrollo como por ejemplo en el caso de Oriente a través de Sur City 2. Entonces esto ha venido a potenciar no solamente la inversión de salvadoreños llamados pues por los medios de comunicación diáspora, sino que también por inversionistas extranjeros en la creación de restaurantes, en la instauración de fábricas, lo cual viene a beneficiar a El Salvador porque uno de los principales requisitos para el inversionista, tanto nacional como internacional, es la seguridad jurídica, además de la seguridad ciudadana. Entonces tenemos pues el augurio que este año pues económicamente y financieramente El Salvador a crear nuevas fuentes de trabajo, obviamente va a dinamizar la economía y también se va a percibir pues un aumento del erario, lo cual va a permitir la inversión social en el país. Sí, sin duda alguna, esa es una de las grandes etapas importantes a las que se tiene que lograr alcanzar, como subsecuente de lo que hablábamos, de una vez recuperados los territorios, el Estado entra y ejerce funciones que en el pasado no se tenían. El tiempo se me fue, quiero agradecerles que nos hayan acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ernesto. Gracias, mi amable, te agradecemos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, continúen con nosotros. Viene arriba mi gente con esa carga de energía positiva para que usted pase una feliz mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.